Buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online Ensayos clínicos en pacientes con mieloma múltiple, organizado por AEAL con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. En esta jornada conoceremos los últimos avances para el tratamiento del mieloma y resolveremos todas las dudas de la mano del doctor Alfonso Santiago Marí, director ejecutivo de la Fundación PETEMA. Recuerden que una vez finalice la exposición individual, tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden ir realizando durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado preguntas. Así que, sin más dilación, muy buenas tardes, doctor. Buenas ¿Cómo tardes. está? Le voy a Bien. dar paso para Vale, que nos muestre su presentación. muy bien. Bueno, ha dicho Víctor, el moderador, que yo iba a hablar de los tratamientos en mieloma. De lo que voy a hablar un poco es de los ensayos clínicos, lo que son, y un poco lo que son respecto al mieloma múltiple en concreto. Y entonces paso a mi presentación. Primero quiero agradecer a EAL que haya contado conmigo y que siga teniendo la confianza en mí para poder hablar de estas cosas. Y ahora mismo no veo la presentación. Doctor, si quiere, abajo, si pincha en el icono del PowerPoint, Ahí quizás se sí. le... Vale, ya la estoy viendo. Es que se estaba viendo a mí. Perfecto. No se Vale. preocupe. Bueno, pues empezamos. Hablamos de ensayos clínicos y hablamos de mieloma. El mieloma múltiple es una enfermedad que algunas personas conocen, desgraciadamente, y que es una enfermedad que tiene como protagonista estas células, las células plasmáticas que proliferan sin control y que provocan todos los estragos que da esta enfermedad. Por poner un esquema muy sencillo de lo que es el mieloma múltiple, podríamos decir que se produce en ese tipo de célula, en la célula plasmática, que es una célula que es una evolución de un glóbulo blanco, que es el linfocito, es una evolución que la habilita para secretar anticuerpos, para sintetizar y secretar anticuerpos. Los anticuerpos son estas sustancias que hay aquí, estas proteínas, que en teoría, bueno, y en la práctica, sirven para bloquear determinadas sustancias llamadas antígenos y con ello poder combatir a los agresores externos que tienen estos antígenos. La célula plasmática tiene una o varias mutaciones, suelen ser varias mutaciones, lo que la hace entrar en una indiferenciación. Eso es lo que se produce en esta enfermedad y en general en las enfermedades malignas. Y esa indiferenciación quiere decir que la célula es capaz de proliferar sin que nadie la controle. Eso es lo que supone la malignización, ¿no?, de esta célula, que antes era normal y solo proliferaba y solo formaba anticuerpos cuando tenía un contacto con el antígeno concreto para el que está programada, y sin embargo lo hace sin que exista ese tipo de trámite, ¿no?, biológico. Nuestro cuerpo afortunadamente tiene una cantidad de mecanismos reguladores y de seguridad para evitar que esto ocurra, pero hay ese fallo de sistemas correctores y entonces ocurre que se produce una proliferación de esas células. Esas células, como conservan un poquito la capacidad de formar proteínas de anticuerpos, pues inundan de esa proteína anómala en la sangre, y esa sangre acaba filtrándose por la orina, por el riñón, y esas células, como hemos dicho, proliferan sin ningún tipo de control y pierden una capacidad que tienen las células de nuestro organismo, de que cuando tienen un funcionamiento anómalo o cuando se desvían de lo que es correcto, deberían entrar en apoptosis. Apoptosis es una especie de suicidio programado. Esa capacidad de ese mecanismo regulatorio de seguridad lo pierden y por eso son imparables. Cuando hablamos de investigación clínica y de mieloma múltiple, tenemos que pararnos un poquito en ver cuáles son los objetivos, ¿no?, que tenemos a la hora de investigar en esta enfermedad.
Entonces yo lo he cifrado en 5 objetivos principales y son estos que pongo aquí. Por un lado, en primer lugar, estudiar todas esas causas que llevan a la malignización de las células protagonistas de la enfermedad, que son las células plasmáticas malignas, y eso básicamente son estudios de etiología, estudios etiopatogénicos, es decir, que buscan esas causas, y genéticos. Muy importantes los estudios genéticos porque la enfermedad del mieloma múltiple, como muchas enfermedades malignas, parte de una sola célula que tiene ese tipo de malignización y que se produce porque se dan una serie de mutaciones genéticas que la llevan a ser una célula maligna. Entonces, uno de los objetivos principales de la investigación va a ser investigar esas causas. Eso es investigación básica, es investigación sobre todo genética. Otro objetivo es conocer mejor y caracterizar del modo más preciso a estas células, hacer una identificación biológica muy precisa. Cuanto más y mejor sepamos identificar esas células, lo que es un fenotipado, mejor podremos controlar su historia biológica y mejor podemos identificarlas en todo momento. Y, por tanto, controlar una adecuada evolución, o sea, un adecuado seguimiento de la evolución de la enfermedad. Recordemos que en el cáncer, en general, el problema está en que hay unas células malignas que proliferan y lo que hacemos para seguir a los pacientes es vigilar si esas células reaparecen. Entonces tenemos que tener muy bien identificadas esas células para que en el momento en que reaparezcan sepamos que son ellas. Luego otro objetivo es diferenciar entre diversos grados de riesgo, ¿no? En todas las enfermedades malignas y también en el mieloma, determinadas mutaciones y determinadas condiciones biológicas hacen que unos pacientes tengan un peor pronóstico que otros, que haya perfiles clínicos de diferente riesgo. Entonces, al haber un pronóstico diferente, se pueden orientar tratamientos adaptados a ese riesgo. Por eso es muy importante dentro de la investigación, que sigue siendo esto, investigación básica, investigación de laboratorio, el caracterizar muy bien qué estratos de riesgo hay en los pacientes y por eso también se hace investigación para intentar afinar en eso, para intentar conseguir definir lo mejor posible y descubrir todos los perfiles de riesgo y de diferente pronóstico que hay en los pacientes. Y en estos dos objetivos principales que están sombreados en otro color, aquí entramos en el ámbito clínico. Nos interesa también en la investigación, y esto ya es investigación clínica, lógicamente, evaluar nuevos tratamientos biológicos y farmacológicos para la enfermedad, que controlen mejor esa enfermedad y que la hagan desaparecer. Si no para siempre, el máximo tiempo posible. Es lo que llamamos remisión completa. Para evaluar esos nuevos tratamientos biológicos y farmacológicos, ya entonces entramos en el campo de los ensayos clínicos, que ahora pasaré un poquito a explicar con un poquito más de detalle. Y por último también es muy importante estudiar tratamientos que permitan preservar mejor aquellos órganos vitales que se ven afectados por las enfermedades malignas, como el mieloma, y tratar con ello de encontrar tratamientos bueno, básicamente tratamientos de diversa índole con los que podamos mejorar la calidad de vida de los pacientes. Entonces, no solo queremos controlar la enfermedad, hacer que remita, queremos también incidir sobre la calidad de vida, porque a veces no conseguimos hacer desaparecer la enfermedad y lo que conseguimos es que se cronifique, que quede ahí como un estado latente, pero lo que buscamos es tratamientos lo más seguros posibles y lo menos tóxicos posibles para que su aplicación no conlleve un deterioro de la calidad de vida de los pacientes. Ya le he dicho un poco de pasada, pero habría dos tipos de investigación científica en medicina, por decirlo, dos grandes ámbitos. La investigación básica, que es la investigación que se hace en el laboratorio, que son todas las investigaciones genéticas, las investigaciones de las células, todo lo que hacemos para estudiar los tejidos y las células de la enfermedad. Y luego la investigación clínica, que es ese otro gran ámbito en donde entran
los ensayos clínicos y donde estamos los pacientes y los médicos probando pues esas nuevas fórmulas de intentar remediar la enfermedad. Habría un tipo de investigación científica en medicina también, que es la investigación social, pero que ahora no nos es relevante. La investigación clínica en mieloma básicamente se realiza en el medio hospitalario. En atención primaria se pueden hacer algunos estudios de calidad de vida, etcétera, pero el ámbito principal de estudio es en el medio hospitalario. Y también es una investigación realizada en personas con esa enfermedad, con el mieloma múltiple. Esta diferenciación lo hago porque existen ensayos clínicos que se hacen en personas no enfermas, en personas sanas. Entonces quiero que quede muy claro que cuando nosotros hacemos ensayos clínicos podemos probar una nueva sustancia en personas sanas, empezar probando eso, un nuevo fármaco, o podemos empezar probándolas directamente en personas enfermas. La posibilidad de el planteamiento de posibles riesgos, el grado de aceptabilidad, por decirlo así, de lo que pueda ocurrirle al paciente o a esa persona puede ser un poquito variable en función de la necesidad que tenemos de encontrar nuevas fórmulas, ¿no?, de tratamiento de esa enfermedad. Con eso quiero decir que no es lo mismo los ensayos clínicos que se hacen en personas sanas, en que cualquier efecto secundario, por mínimo que sea, es intolerable, ¿no?, por decirlo así. En el mieloma múltiple también tenemos que buscar eso, pero a veces habrá un balance en el que tendremos que aceptar que haya una cierta toxicidad y tal por conseguir el beneficio primario, el beneficio principal de que esos pacientes puedan salir adelante y dejar la enfermedad atrás. ¿Quiénes hacemos la investigación clínica? Pues la hacemos todos, absolutamente todos. En la investigación básica, pues lógicamente los profesionales que trabajan en el laboratorio, profesionales sanitarios, médicos, profesionales de enfermería y el resto de sanitarios y, por supuesto, científicos de otras áreas, de otras disciplinas, como bioquímicos, biólogos, ingenieros, físicos, matemáticos. Hay mucha gente implicada en la investigación básica y este tipo de profesionales también están implicados, muchos de ellos, en la investigación clínica. Lógicamente, los protagonistas de la investigación clínica son los médicos especialistas de los hospitales, pero también hay, pues como he dicho, personal de enfermería, muy importante, técnicos de enfermería y luego también psicólogos clínicos que también tienen un papel muy fundamental. Bioestadísticos también y, por encima de todo, por supuesto, los pacientes. La investigación clínica no es algo que se hace sin ellos. Lógicamente, los pacientes tienen que cooperar y tienen que estar ahí. Son los mayores protagonistas de todo. ¿Qué dice la ley de lo que es un ensayo clínico? Pues lo define como colateralmente. Esto está en el Real Decreto 1090 de 2015 de ensayos clínicos y básicamente lo que dice es que un ensayo clínico se define porque se asigna un tratamiento de antemano bajo un protocolo determinado, bajo una estrategia terapéutica determinada, pero que no es práctica clínica habitual, no es lo que se hace habitualmente, es algo nuevo. Luego la decisión de dar ese medicamento se toma junto a la de incluir al paciente en el estudio. Esa es otra definición que se hace. Y luego otro criterio que da para la definición es que se aplican procedimientos de diagnóstico o seguimiento que no son los habituales en la práctica clínica. Son procedimientos reforzados o procedimientos de mayor frecuentación para hacer seguimiento y vigilancia de esos pacientes. La ley también dice las siguientes cosas. Dice que un ensayo clínico está prohibido si no se ha desarrollado una fase preclínica previa. Es decir, tiene que probarse antes ese medicamento o esa sustancia terapéutica o ese procedimiento en no personas, en animales de experimentación, para tener una primera aproximación y una primera información de en seres vivos qué es lo que produce ese medicamento. Luego tiene que ser una novedad realista, tiene que
tiene que presumirse que ese medicamento o esa sustancia terapéutica o ese nuevo procedimiento va a suponer de verdad un beneficio para los sujetos del ensayo o para la salud pública. Y tiene que ser un beneficio que se presupone mayor a lo ya existente o al menos que justifique los riesgos y los inconvenientes que puedan tener los pacientes por el hecho de participar en el ensayo clínico. Además, la ley exige, y todos los códigos éticos, que haya una supervisión constante del cumplimiento de esta condición. De manera en que si en un momento dado deja de cumplirse, incluso habría que parar el ensayo clínico por cuestión ética. Se pone también que los derechos, la seguridad, la dignidad y el bienestar de los sujetos, como no puede ser de otra manera, prevalecen sobre cualquier otro interés, como la libertad de ciencia o cualquier otro. En el Real Decreto de Ensayos Clínicos, así como en todos los códigos éticos de esta actividad, pues se documenta el consentimiento informado. O sea, se habla de él y se dice que el consentimiento informado debe ser por escrito y de todos los participantes en el ensayo. Debe ser completamente libre y siempre antes de que esa persona participe en el experimento, ¿no? Por decirlo así, en el ensayo clínico. El consentimiento informado, en realidad, básicamente es una toma de conciencia del paciente de los riesgos a los que se puede verse sometido por el hecho de participar en el ensayo clínico y debe asumirlos conscientemente y debe tomar la decisión expresa de si participa o no. Y eso debe quedar perfectamente claro y perfectamente documentado. Otra referencia legal muy importante es que se respetan los derechos fundamentales del sujeto a su integridad física y mental y a su intimidad y se protegen los datos de carácter personal. Como es obvio, una persona por participar en un ensayo clínico no pierde ninguno de sus derechos fundamentales. Si bien hay algún derecho personal que se puede ver un poquito menoscabado como no es, como es lógico que así ocurra. Luego ahora lo explicaré. Pero está perfectamente limitado y acotado. Y luego, por último, el ensayo clínico tiene que haber sido diseñado para reducir al mínimo posible el dolor, la incomodidad, el miedo y cualquier otro riesgo que sea previsible para los sujetos del ensayo. Esto también debe estar sujeto a continua supervisión y control. ¿Pero qué es un ensayo clínico? Vamos a definirlo en lo que es la manera en que tenemos de explicarlo para que todo el mundo lo entienda. El ensayo clínico es esa forma de investigación clínica totalmente indispensable, imprescindible, de primer orden, que mediante la aplicación del método científico evalúa la eficacia y o seguridad de una intervención médica de cualquier naturaleza en los seres vivos. También hay ensayos clínicos en los animales de experimentación, eso también lo es, pero bueno, estamos hablando de los ensayos clínicos que nos importan, que son en los pacientes. Cuando digo intervención médica de cualquier naturaleza, pues puede ser un nuevo aparato que esté hecho por una empresa de ingeniería biotecnológica, no es un medicamento en sí, pero es un nuevo aparato y se prueba en personas. O sea que no son solo los ensayos clínicos para fármacos, también puede ser una nueva técnica quirúrgica, por ejemplo, una nueva técnica al operar determinado proceso quirúrgico. Los ensayos clínicos solo se pueden desarrollar si se ajustan a las normas de buena práctica clínica. Las normas de buena práctica clínica son ese conjunto de condiciones que debe cumplir toda investigación y que básicamente se resumen en que se sea fiel a un protocolo científicamente bien diseñado, que sea correcto, que se respeten los derechos de los sujetos incluidos y que se garantice la validez y la consistencia de los datos que se obtengan en esa investigación. El ensayo debe poder identificar de modo preciso los efectos y permitir la cuantificación de los mismos y a la vez debe tratar de detectar la relación causal entre esos efectos y los resultados que supuestamente tienen relación con lo que se está probando. Esta relación podría no existir. Hay ensayos clínicos que no tienen un efecto apreciable, ¿no?, de lo que están probando, del medicamento o tal. En general tiene que haberlo y entonces se supone que el ensayo clínico tiene que estar bien diseñado para que se pueda identificar bien esa relación causal y se pueda caracterizar bien. Y por encima de todo, los ensayos clínicos en personas son indispensables
de hacer, porque no podríamos dar medicamentos a un paciente, un nuevo medicamento, simplemente con haberlo probado en animales de experimentación o con haberlo probado sobre células de un laboratorio, ¿no? In vitro. Eso sería una absoluta irresponsabilidad, una absoluta insensatez, puesto que cuando pasamos de in vitro a in vivo o de animales mamíferos de experimentación a los seres humanos, hay determinadas variables, determinadas condiciones que son diferentes de nuestra condición biológica, que pueden ser muy determinantes para que esos medicamentos o esos nuevos procedimientos funcionen o no funcionen en las personas, o sean mucho más tóxicos o tengan otro tipo de efectos que no eran los esperables. Entonces, todo eso hace que los ensayos clínicos sean una herramienta imprescindible para el avance de la medicina. ¿Qué más? Los ensayos clínicos obtienen datos acerca del empleo clínico de un producto sanitario por probarse en uso experimental en condiciones novedosas. Esto, ¿qué quiere decir? Que puede haber un ensayo clínico simplemente porque la dosis cambie. El medicamento se conoce, se está vendiendo, se comercializa, pero cambia la dosis o cambia la indicación. Por ejemplo, se hicieron ensayos clínicos para comprobar si la aspirina prevenía del cáncer de colon y se comprobó que sí. Pues se utilizaba aspirina. Se puede comprar en la farmacia incluso sin receta, pero se tuvo que hacer un ensayo clínico para hacer ese tipo de investigación. Y luego la combinabilidad. Podemos utilizar aspirina más un antihistamínico. Y resulta que esa combinación no es de práctica clínica habitual. He puesto quizá un ejemplo un poquito malo, pero puede haber medicamentos que no son combinables a priori o que no se ha probado, no se ha pensado en combinarlos para tener un efecto sinérgico, es decir, de que uno ayude o multiplique el efecto del otro, y se deben hacer ensayos clínicos también para comprobar eso. Y luego, por criterios éticos, también puede haber la consideración de ensayo clínico en una investigación. Eso ahora lo explicaré mejor. Los ensayos clínicos están sujetos a legislación muy estricta, muy restrictiva, porque deben salvaguardar a rajatabla los derechos fundamentales de los pacientes participantes. Y esto sobre todo afecta a la cuestión de la farmacovigilancia. Debe vigilarse muy estrechamente los efectos de los pacientes para que la seguridad de ellos no quede nunca en entredicho. Legalmente se exige una serie de figuras, la de promotor del ensayo clínico, que es esa gran figura que vela porque el ensayo clínico se arranque, se desarrolle correctamente y ponga en el tablero de juego a todas las figuras que son necesarias para ello. El coordinador, que es el científico que coordina el ensayo clínico, es que es muy importante la dirección del mismo, los investigadores de cada centro locales y luego los monitores que son ese inspector que va a los centros para asegurarse de dos cosas, de que los derechos fundamentales de los pacientes no se han visto alterados en ningún momento o puestos en compromiso, y por otro lado, de que no se ha incurrido en ningún defecto o en ningún error o en ninguna mala praxis que pueda llevar al traste con que los datos sean válidos y sean útiles para establecer determinadas conclusiones, que eso es el objetivo final, principal de la investigación, aparte también de beneficiar a los pacientes. Precisan financiación generalmente muy costosa, los ensayos clínicos son muy caros de hacer, y precisa también de empresas de apoyo a la investigación que ponen esos monitores o que ponen jefes de proyecto que se encargan de velar porque todo se haga correctamente. Estas empresas tienen un nombre específico que adaptan del inglés, Contract Research Organization, y se llaman por eso CRO. Y como dije antes, el ensayo clínico es absolutamente ineludible, es sagrado pedir el consentimiento informado de todos los pacientes y también la aprobación de un comité ético central y del Ministerio de Sanidad por medio de la Agencia Española del Medicamento. Sin todas estas cosas, un ensayo clínico es algo ilegal. Bueno, esta es una diapo que pongo para decir, pues eso, las 5 P's fundamentales de la investigación clínica, que serían como los 5 pilares fundamentales: patrocinio económico, el dinero, pacientes y profesionales, sin duda, el promotor, el papeleo, muchísima burocracia para justificar que todo es como es debido, y, por supuesto, los reguladores, los permisos
todo en regla para poder realizar esa investigación. Pero los elementos y colaboradores, los agentes indispensables en la investigación clínica, empiezan por un investigador coordinador que tiene la gran idea de probar ese nuevo medicamento o ese nuevo uso de un medicamento, los investigadores que van a cooperar con él, van a colaborar para, desde sus puestos, realizar esa investigación a gran escala, en diferentes posiciones, el promotor, que es esa figura que lo facilita todo para que todo se desarrolle, el protocolo, importantísimo, un texto que define exactamente lo que hay que hacer en cada momento. Los centros sanitarios, muy importante la colaboración de los centros y del personal sanitario de esos centros para que los ensayos clínicos tengan lugar. Y aquí meto sobre todo a las farmacias de los centros, que son indispensables como colaboradoras para dispensar el medicamento y para controlar un montón de cosas en torno a él. La CRO, como he comentado antes, el monitor, que suele ser de la CRO. La aseguradora, todos los ensayos clínicos es obligatorio que cuenten con un seguro de responsabilidad civil que asegure a los pacientes. El patrocinador, que suele ser el laboratorio que comercializa el medicamento o que está dispuesto a fabricarlo para que ese medicamento se conozca más de él. Y, por supuesto, por encima de todo, sin lugar a duda, los pacientes. Todo esto no vale de nada si no hay pacientes dispuestos a probar los medicamentos. Cuando hablaba antes de que un ensayo clínico puede serlo por el mero hecho de que exista un cierto compromiso de algún derecho fundamental de los pacientes, pues hablaba de esta diapo que voy a comentar ahora. Pero también he hablado antes de que los derechos fundamentales del paciente hay que protegerlos a rajatabla en el ensayo clínico y que no pierde ni un ápice de ellos, pero eso no es del todo cierto. Hay matices en esto. Y hay 4 derechos fundamentales que, lógicamente, es obvio que se pueden ver algo comprometidos. Por un lado, en un ensayo clínico se está probando algo nuevo y sospechamos, presumimos que va a ser mejor que lo que ya tenemos. Pero ¿y si no lo es? Entonces estaría privando al paciente de un tratamiento de eficacia y seguridad ya demostradas. Es decir, lo que ya se está usando, lo que ya está siendo de corriente uso en la práctica clínica, no lo estamos usando y estamos usando lo nuevo. Entonces, bueno, pues ese es un matiz que hay que hacer. Afortunadamente, casi todos los ensayos clínicos se hacen prácticamente todos con medicamentos que de verdad tienen el efecto igual o superior a lo que ya existe, afortunadamente. Luego puede haber ensayos clínicos a simple ciego o a doble ciego. Simple ciego quiere decir que el paciente recibe el medicamento pero que no sabe lo que recibe. Esto es necesario a veces para intentar eliminar el efecto placebo, para que el paciente no tenga un efecto beneficioso simplemente por el hecho de que está ilusionado, por decirlo así, de que está tomando el medicamento nuevo que le va a curar o que le va a dejar en mejor situación respecto a su enfermedad. Claro, si le hacen simple ciego, doble ciego es cuando el médico también lo ignora, no sabe lo que le está poniendo el medicamento y es para que no influya en el paciente, ¿no? Por saberlo. Pues cuando ocurre esto, pues lógicamente ese derecho que tenemos de saber qué nos están poniendo de terapia, de tratamiento, pues se ve alterado. También los ensayos clínicos, sobre todo los buenos ensayos clínicos, se aleatorizan a los pacientes, es decir, se les aplica, a lo mejor se aplica un brazo de tratamiento con lo que ya se viene haciendo en práctica clínica habitual y luego hay otros pacientes, otro brazo de tratamiento, que son los que realmente reciben el nuevo medicamento. Pues el entrar en uno u otro brazo depende del azar, depende en qué momento ese paciente se está incorporando al ensayo y lo decide, por decirlo así, un dado. Entonces, bueno, pues esto sería otro matiz que hacer, ¿no? Respecto a los derechos fundamentales del paciente. Y luego, por supuesto, en un ensayo clínico pueden existir molestias adicionales y entonces hay que tenerlo muy en cuenta, pero lógicamente ahí está la generosidad del paciente para tolerar eso y su interés en que probar ese nuevo medicamento que por encima de todo le puede beneficiar a él. ¿Qué fases hay de los ensayos clínicos? Básicamente lo que he comentado antes, la fase preclínica que se hace en células, en tejidos, en animales de experimentación, pero luego cuando ya entramos con seres humanos está la fase 1, la fase 2, la fase 3 y la fase 4. La fase 1
es la fase de primer contacto con humanos. Básicamente eso es la fase 1. En general suelen ser pacientes sanos, pero cuando estamos probando un medicamento como los medicamentos para el cáncer, son medicamentos que como todavía tienen una cierta toxicidad que no es admisible para probar en ensayos clínicos con personas sanas, que por eso decía antes que es diferente plantear un ensayo clínico con personas sanas o personas que ya están enfermas. Pues como no es tolerable dar un medicamento que tenga una cierta toxicidad, pues por eso la fase 1 en el cáncer suele ser ya directamente en enfermos y a veces en enfermos muy malitos. Y es esa primera toma de contacto donde básicamente se quiere establecer una dosis de seguridad en la que haya una eficacia demostrada del medicamento y también en la que la toxicidad de ese medicamento no rebase un límite fuera de lo tolerable. La fase 2 ya entra de lleno a evaluar la eficacia y la seguridad de ese medicamento en enfermos de todo tipo de perfil clínico. La fase 3 ya entra en comparativas, trata de encontrar ventajas o desventajas del uso de esa terapia, de ese nuevo tratamiento, respecto a otros estándares existentes y respecto a la eficacia o la seguridad de los mismos. Y luego la fase 4, esa es la fase en la que ya el medicamento se prueba en grandes poblaciones y de hecho se puede decir que en fase 4 están todos los medicamentos existentes porque están en continua vigilancia y se están probando en millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué hay que hacer ensayos clínicos? Pues para obtener información en fase clínica de tratamientos nuevos obtenidos en la fase preclínica. Para confirmar la utilidad de esos tratamientos en perfiles clínicos concretos. Para comprobar la ventaja de los nuevos tratamientos en términos de eficacia, seguridad y eficiencia. Y, por supuesto, por encima de todo, para poder abrir esos nuevos caminos de desarrollo terapéutico que nos hagan avanzar en el control de las enfermedades y en su erradicación. Los objetivos de la investigación clínica, por tanto, se pueden resumir en un objetivo cardinal que es obtener esa información veraz sobre el empleo de terapias más o menos novedosas en personas de los perfiles clínicos en los que queramos probarlos. Hay un objetivo global que sería consolidar o ampliar el saber científico médico existente sobre la enfermedad y sobre esos nuevos tratamientos y sobre los procesos biológicos sobre los que operan. Y por supuesto, y también es muy importante, y también por eso es una gran motivación de participar los pacientes en ensayos clínicos y de los médicos ofrecerlos a sus pacientes, pues está la vertiente asistencial. El ensayo clínico es una terapia de vanguardia, por encima de todo. Se ofrecen alternativas terapéuticas prometedoras, inmediatas, que aún tardarán a lo mejor años en ser autorizadas a médicos y pacientes en la lucha contra esas enfermedades, aunque estén por ser definitivamente comprobadas. Y yo siempre digo que un paciente con leucemia mieloide crónica que participó en el primer ensayo de los inhibidores del imatinib, por ejemplo, o el primer paciente que participó en el primer ensayo de un retroviral contra el SIDA, pues están todavía vivos. Afortunadamente han sobrevivido, pues gracias a que se apuntaron, subieron a ese tren de un ensayo clínico que de repente tenía un medicamento que era claramente superior, aunque aún no se había comprobado. ¿Por qué participar en un ensayo clínico o estudio clínico? Pues por tener la ventaja de probar antes que otros un tratamiento que probablemente es mejor a lo ya existente. Esa es la primera ventaja fundamental para cualquier paciente, sobre todo si tiene una enfermedad grave. Por tener también la ventaja de estar médicamente más controlado de lo habitual. En los ensayos clínicos hay multitud de controles. El médico tiene muchas más obligaciones que en la práctica clínica habitual de comprobar muchas cosas y de vigilar al paciente en muchos órdenes. Por ayudar a los científicos a confirmar la validez de sus descubrimientos médicos, es la colaboración científica. Y también por avanzar en ese progreso médico, en esa nueva información de conocimiento médico que permita confirmar que el tratamiento es útil o válido para otros pacientes futuros. Cooperando en eso estamos ayudando a los demás. Consentimiento informado ya lo he comentado, es una pieza muy clave a la hora tiene que haber plena conciencia del médico y del paciente de qué terreno pisan a la hora de probar un nuevo tratamiento en esa persona concreta, porque también hay matices concretos para cada persona, puede cumplir perfectamente los criterios de inclusión, pero puede ser no aconsejable
el participar en un ensayo clínico por su perfil clínico específico. El consentimiento, esas son las condiciones que se dice legalmente que debe tener, debe ser por escrito y se exige comunicación libre y completa y en los términos que el paciente pueda comprender, consciencia del paciente y la toma expresa de decisión de este paciente. La importancia de la cooperación de los pacientes en los ensayos clínicos es absoluta, porque la actividad de la investigación clínica es imposible sin la ayuda de los pacientes. Y los pacientes podemos ser todos. La calidad de la investigación es imposible también sin el cumplimiento exigente de los pacientes. Los pacientes, cuanto mejores sean a la hora de cumplir el protocolo, de tomar el medicamento como hay que tomarlo, de notificar inmediatamente y con el mayor rigor posible todo lo que les pasa, mejorarán la calidad de esa investigación. Luego, lo que he comentado, existe mucha información que pertenece a la esfera subjetiva del paciente, como el dolor y otros síntomas, y que nos vamos a perder si el paciente no es exquisito a la hora de transmitirla. Lo que he dicho también antes, los pacientes de ahora velan por el derecho universal de los pacientes del futuro para acceder a nuevos tratamientos que sean mejores que los anteriores. Y, como he dicho, la investigación clínica es la única investigación científica en la que los pacientes tienen la decisión y la responsabilidad de permitir o no su desarrollo. ¿Dónde informarse sobre ensayos clínicos, sobre promotores de ensayo clínico y tal? Pues aquí dejo algunas web muy interesantes, como la de la Organización Mundial de la Salud, la de la Agencia Europea del Medicamento, la de la Agencia Española del Medicamento, algunos buscadores de sociedades científicas y tal, por si alguien tiene especial interés en buscar información. Y por último, quería simplemente, ya que estamos hablando de ensayos clínicos y mieloma, contar un poco unas breves reseñas de la historia de la investigación en el mieloma múltiple. Aquí hay un esquema histórico, un cronograma de cómo se fueron desarrollando, ¿no? Cómo fueron surgiendo los grandes hitos de la investigación en el mieloma múltiple. Primero se documentó un primer caso en 1844 por el doctor Samuel Soli. En 1845 el doctor Bence-Jones descubrió la proteinura de Bence-Jones, las proteínas de Bence-Jones. Y estos son otros hitos como el del doctor Kaller, que es el que primero describe la clínica del mieloma múltiple. Esto es muy importante. Cuando un médico en la historia de repente define una enfermedad y dice esta enfermedad tiene estos ingredientes, tiene estas cualidades o estas condiciones para que sea considerada esta enfermedad, de repente facilita que muchísimos otros médicos en el mundo la puedan identificar. Por lo tanto, la investigación en medicina no es solo terapéutica, es también diagnóstica. Es conseguir que los médicos tengan todas las herramientas para poder identificar y diagnosticar bien a los pacientes. Ya en el siglo XX, pues lógicamente vinieron los primeros tratamientos para el mieloma múltiple. El primero de todos fue el Melphalan, que es un medicamento que se sigue utilizando. Los corticosteroides como grandes antiinflamatorios naturales del organismo se empezaron a utilizar para disminuir la toxicidad y para favorecer una respuesta amplificada sobre la citorreducción, es decir, sobre el echar atrás las enfermedades malignas de la enfermedad y tal. Y luego se empezó a definir mejor los estadios de la enfermedad. Vino el estadiaje de Dugui-Salmon, el primer trasplante autólogo de médula ósea se hizo en 1983. Surgió la talidomida en 1999, que es un fármaco muy importante que ha desarrollado una muy mejor respuesta en los pacientes con mieloma. Y luego ya a partir del siglo XXI han ido surgiendo nuevos tratamientos. Ahora hay una gran explosión terapéutica y muchos de ellos les sonarán. Bortezomib, que es el Velcade, lenalidomida, pomalidomida, carfilzomib, atulimumab y más. El doctor Henry Bence-Jones está aquí, es el investigador que descubrió en 1846 la técnica para aislar esas proteínas que se excretaban en la orina en los pacientes con mieloma.
Y el doctor Otto Kahler fue ese primer médico que le contó al resto de los colegas del mundo: esto es un mieloma múltiple y es así como hay que diagnosticarlo. Otros grandes hombres de la historia del mieloma, el doctor Tiselius, que fue capital a la hora de caracterizar, definir, inventar la electroforesis de seroproteínas, que es un método diagnóstico crucial en el mieloma, por el cual se hace un mapa de las proteínas de la sangre y se detecta aquella proteína anómala que están produciendo las células del mieloma, con lo cual fue un paso de gigante a la hora de poder hacer un diagnóstico certero de esta enfermedad. El doctor Valdestone lo saco aquí porque ha sido muy importante en los estudios de mieloma y da nombre a una enfermedad que no es mieloma múltiple, pero que se le parece, que es otra hiperparaproteinemia, es decir, una enfermedad en la que hay células malignas que producen proteína anómala. Y por último, estas dos personas, estos dos investigadores, como son el doctor Edelman, que fue premio Nobel de Medicina en 2 años diferentes, porque este es el hombre que descubrió la estructura química de los anticuerpos. Es un investigador que ha sido capital para la historia de la medicina. Y el doctor Bart Barlocci, que fue el que abrió la puerta de estos nuevos tratamientos farmacológicos para mieloma múltiple. Y ya está, esto es lo que quería comentar sobre ensayos clínicos y mieloma múltiple, y espero que haya sido de utilidad y que le haya gustado a los que me hayan escuchado. Pues muchísimas gracias, doctor, por su exposición. La verdad que ha sido muy ilustrativa. A mí, a nivel personal, me gusta mucho la historia, ¿no? Y saber de dónde viene todo, así que me ha gustado mucho el final. Y pues nada, vamos a comenzar entonces la ronda de preguntas, que tenemos alguna de la que nos han realizado nuestros oyentes. Nos preguntan, doctor, ¿cuáles son los ensayos clínicos actuales más novedosos en mieloma múltiple? Y si hay alguno que pueda conseguir la cura o remisión a largo plazo. Bueno, ahora hay ensayos clínicos en muy diversos órdenes, con muchísimos medicamentos nuevos. Por un lado, se está investigando en lo que es intentar tratar de hacer desaparecer el mieloma, lo que se llama tratamiento de inducción a la remisión. En eso se sigue investigando con medicamentos que tratan de conseguir eso, pero también es muy importante tratamientos que tratan de mantener esa respuesta de remisión a la de inducción a la remisión durante años indefinidamente. Es lo que son los tratamientos de mantenimiento. Básicamente son dianas terapéuticas que tratan de incidir en algún punto del metabolismo clave en la proliferación de la célula. Básicamente son esos los medicamentos que están investigándose todavía. Pero existe una nueva terapia muy revolucionaria que es eminentemente biológica, es inmunoterapia, que es la terapia con CAR-T. Y esta terapia, que ha sido objeto de explicación en otra sesión de estas jornadas, básicamente se basa en que se adiestra a los linfocitos del paciente, a los glóbulos blancos del paciente que tiene la enfermedad, para poder detectar mejor las células de ese mieloma y poder erradicarlas. Básicamente es como una especie de adiestramiento de esos linfocitos. Se sacan linfocitos del paciente, en laboratorio se condicionan, se programan y se infunden de nuevo al paciente. Y es una terapia que no solo se está usando en mieloma, se está usando con prometedores resultados y en la práctica resultados muy interesantes ya reales en otras enfermedades malignas, y va a tener un desarrollo fantástico, muy previsiblemente. Muchísimas gracias, doctor. Ampliando su información, de hecho, ayer justo el seminario que realizamos fue especializado en CAR-T, en terapia CAR-T, por si a este oyente le gustase acceder a él, bueno, que sepa que eso en los próximos días lo encontrará en nuestro canal de YouTube, que ampliará la información que le acaba de dar muy correctamente el doctor. Muchas gracias, doctor. Pues continuamos. Lo más novedoso es justamente eso, CAR-T. Muchas gracias. Nos preguntan también porque ya sabemos, nos ha explicado, ¿no?, un poco en qué consisten los ensayos, lo beneficiosos que son, incluso nos ha puesto, como acaba de hacer, ¿no?, algún ejemplo de los que están ahora mismo así más en boca.
y nos pregunta que cómo puedo solicitar yo el acceder, ¿no? a un ensayo clínico. Yo soy paciente, ¿con quién tengo que hablar? ¿No? ¿Con mi oncólogo? ¿Tengo que ir a un hospital especializado? ¿Tengo que mirar en las listas que ha facilitado usted de ensayos clínicos? ¿Cómo recomienda usted que se haga ese proceso? En cada país puede ser un poquito diferente, ¿vale? No es lo mismo en Estados Unidos, por ejemplo, que en Europa. Pero en España tenemos un sistema público muy potente, muy bueno y básicamente donde se ofrecen mejores garantías para, en la mayoría de los casos, para diagnosticar y tratar un mieloma múltiple es un gran centro sanitario público. Yo siempre he dicho que la hematología es una especialidad eminentemente hospitalaria y eminentemente hospitalaria pública, porque requiere medios de diagnóstico y de tratamiento muy sofisticados y muy costosos. Entonces, cuando un paciente es diagnosticado de mieloma múltiple, lo mejor que puede hacer es dejarse asesorar por su hematólogo, porque su hematólogo va a conocer los ensayos clínicos que hay ahora mismo disponibles para él y va a conocer muy bien su perfil clínico y va a saber si puede entrar o no en alguno de ellos. Entonces, el hematólogo siempre va a tener como opción terapéutica, como he dicho antes, de vanguardia, la opción de un ensayo clínico para todo paciente en un momento dado, sobre todo si los tratamientos clínicos habituales no son la mejor opción para ese paciente. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la primera opción. Independientemente de eso, todos somos libres, todos tenemos derecho a buscar a comprobar por nuestros propios medios las cosas y por eso he puesto esos buscadores. Son buscadores en los que salen todos los ensayos clínicos que están ahora reclutando pacientes o que están ahora empezando y también los que han acabado o los que están en curso y a lo mejor con el reclutamiento acabado. Un paciente en un momento dado puede perfectamente enterarse de que hay un ensayo clínico con determinado medicamento, en determinado perfil clínico y puede juzgar para sí mismo si podría ser interesante o no entrar en él. Con eso tendría que recabar esa información, ver en qué centro se hace y ponerse en contacto con un hematólogo o un oncólogo en su caso, que puede ocurrir también, que participe en ese ensayo clínico. Sin entrar en contacto con un hematólogo que esté participando en ese ensayo clínico, no podría entrar en él. La vía es siempre un médico que esté participando en ese ensayo clínico. Muy bien. Muchas gracias, perdón, muchas gracias, doctor, por la explicación. Otra cosa que ha comentado, ¿no? Nos ha dado pues unos aspectos, ¿no? De bueno, los derechos que debe conocer, ¿no? El paciente a la hora de entrar en un ensayo clínico y tener claro cuáles, bueno, se pueden ver menoscabados o no y demás. Pero ¿qué debería preguntar antes de incluirme en un ensayo clínico? O sea, por así decirlo, ¿qué listado me tengo yo que llevar de casa, ¿no? Para decir, esto me puede interesar o no, o qué miedos puedo sacar de ahí, ¿no? ¿Qué preguntas debo hacer para estar más tranquilo? Esta pregunta está muy bien y es muy lógica, ¿no? Es muy humana. Y yo creo que se la haría absolutamente todo el mundo. O sea, si un médico también en un momento dado tiene una enfermedad y le proponen entrar en un ensayo clínico, se va a hacer exactamente las mismas preguntas que cualquier otro paciente, ¿vale? Yo he tenido casos de vez en cuando de familiares o amigos que han tenido una enfermedad grave y que les han propuesto un ensayo clínico, o una enfermedad no tan grave y también les han propuesto un ensayo clínico. Y la pregunta que hacen es, ¿me debo meter en él? Entonces Vale. lo que hacen es que tú juzgues médicamente si eso de verdad puede ser una ventaja para ellos, ¿no? En teoría, el médico tiene que poder asesorarle en eso, tiene que poder decirle para su perfil clínico concreto las ventajas y las desventajas que puede tener ese ensayo clínico para esa persona en concreto. Y debe informarle con todo detalle y de la manera más específica y accesible posible para ese paciente sobre esas ventajas. ¿Sobre qué preguntas habría que hacer ese médico? Como he dicho, es un poco simplón, pero es, para mi caso concreto, dígame, doctor, si de Claro. verdad esto supone una ventaja real para mí entrar en este ensayo clínico o no, y si supone una desventaja concreta para mí. Esa sería la pregunta más simple de hacer. Y otras preguntas que se pueden hacer es, ¿qué otros tratamientos disponibles hay? ¿Qué otras opciones tengo? ¿Es mejor o peor esta para mi caso? Y un poco tratar de enterarse de cuál es el tablero de juego en esto. Y tratar de saber eh, pues cuáles son cuál es la información que le puede hacer
evaluar mejor si esa decisión es correcta para él o ella. Muy bien, doctor. Nosotros a este respecto, como asociación de pacientes, sí que añadimos, puesto que usted bien sabrá, ¿no? En ocasiones esa inclusión en ese ensayo clínico supone un desplazamiento, quizá de tu lugar de residencia, puesto que se realiza en un centro que no es el tuyo habitual, ¿no? De referencia. Entonces, nosotros como asociación sí que muchas veces damos esos consejos que cualquiera puede venir a preguntarnos, ¿no? De, pues, fuera de todo el tema médico que nos ha bien comentado el doctor, ¿no? Que nos ha dejado muy claro qué debemos saber, ¿no? Antes de entrar en ese clínico, como la parte médica, ¿no? Que tenemos que tener clara con nuestro doctor, pero todos los demás flecos, pues de estancias y todas esas cosas que muchas veces le preocupan mucho también a los pacientes, estamos a su disposición para resolvérselas. Claro, claro. Encantados. Por supuesto, eso también es muy importante. Y las asociaciones de pacientes son muy, muy importantes, como la EAL o GEPAC, para dar información a los pacientes sobre todo tipo de cuestiones. Eh, y me consta que hacéis un papel maravilloso en eso. Pero quiero hacer una precaución en esto. Quiero marcar una precaución o hacer una advertencia. Los pacientes son muy dados a preguntar a otros pacientes sobre su enfermedad, sobre los medicamentos que toman. También preguntan sobre si este médico, este otro. Eso es perfecto. Y eso está muy bien que lo hagan. Pero Sí, cuando los pacientes preguntan, es lo que se llama las conversaciones de la sala de espera, ¿no? Los chascarrillos, claro. las charlas de la sala de espera. Preguntan, se van a encontrar con informaciones muy diversas. Va a haber alguien que les diga, uy, pues a no sé quién le trasplantaron y se ha muerto. A no sé quién le dieron Claro. este medicamento y le sentó fatal. A no sé quién tal y está como una rosa, maravilloso, se ha curado. Claro, van a recibir eso y eso es muy peligroso. ¿Vale? O sea, quiero marcar un poco esa precaución porque eso es Sí, como la vida misma. O sea, va a haber gente que te diga que este coche te ha salido bien y el otro que te diga que es fantástico y que el otro que te diga que le ha salido mal. Y eso pasa aquí también. Entonces hay que tener cuidado de buscar siempre la información de las personas que de verdad ven un poco en general esa información y que están un poco más adiestradas y están mejor formadas para dar una información adecuada a cada persona y esos son los profesionales sanitarios. En eso, doctor, vamos, desde AEAL, tanto desde AEAL como desde GEPAC, estamos completamente de acuerdo. De hecho, para que vea, dejamos de hacer grupos de terapia precisamente por estas cosas, ¿no? Porque creemos Ah, sí. que sí, efectivamente, que si entre pacientes se tiene un intercambio de ideas, ¿no? Tiene que estar muy guiado y, como bien dice, tiene que haber un sustento ahí de alguien que sepa, ¿no? De la enfermedad general y de cada, como bien dice, cada caso es un mundo, cada caso es súper concreto. Por lo Claro, tanto, la generalización nunca es buena y, vamos, totalmente de claro. acuerdo con sus palabras. Pues, Claro, y doctor, sí, puede ocurrir que un paciente esté muy bien indicado que entre en un ensayo clínico, puede tener grandes ventajas para esa persona, previsiblemente, su médico aconsejárselo y por hablar con no sé quién se malogre, no entre y perjudique a ese paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado totalmente de con eso. acuerdo. Muy bien, doctor. Eso es. Pues ya cerramos con la última pregunta. Nos preguntaban a raíz de lo de las CAR-T si fuera de España hubiera algo más novedoso en tema de ensayos clínicos orientado a mieloma múltiple, más novedoso que el CAR-T, si conoce usted algo que se esté Más por ahí novedoso que el barajando, CAR-T yo no lo conozco, ¿no? porque daos cuenta de que esto es un tratamiento totalmente revolucionario. El que, el que se opere sobre unas células de nuestra defensa, de nuestro sistema inmunológico, y se las adiestre para detectar y aniquilar mejor a las células malignas, es de verdad la clave del problema. Y si eso se acaba perfeccionando y se acaba caracterizando biológicamente del mejor modo y se acaba mmm, reglando del mejor modo en su aplicación, va a suponer un antes y un después en las terapias médicas. Más novedoso que eso, yo no lo conozco. Sí que sé que existen novedosas y múltiples moléculas nuevas en los laboratorios de muchas universidades y en los laboratorios farmacéuticos para ser probadas y tal, pero básicamente más novedoso que el CAR-T a mí no se me ocurre, sinceramente.
Muy bien, doctor. Sí, igualmente me reitero en lo que he comentado antes de la presentación de ayer de CAR-T, que bueno, para cualquiera que no lo haya visto, como bien comenta el doctor, es impresionante de ver, ¿no? Puesto que seamos capaces hoy en día de llegar a hacer eso con nuestras propias células es fascinante. Claro. Pues doctor, muchísimas gracias bueno, por la exposición, por supuesto, y por resolver todas nuestras dudas. Ujú. Con esto concluye el seminario Ensayos Clínicos en pacientes con mieloma múltiple. Muchas gracias a todos los asistentes por estar hoy con nosotros a través de la pantalla y especialmente al doctor, ya que nos presta su tiempo de forma altruista. Esperamos que les haya gustado y les haya resultado interesante y les recordamos que siempre consulten con su médico especialista ante cualquier signo de alerta. Si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a algún amigo, lo encontrarán guardado tanto en el canal de YouTube de AEAL como en la web que hemos realizado con motivo del Día Mundial del Mieloma Múltiple. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Adiós, Gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.